Y conversamos ahora en 360 con el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri. Señor Alessandri, buenas noches, bienvenido a 360. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. ¿Diría usted que los tres poderes del Estado involucrados en el proceso de nominación de la ministra Dobra Lucic hicieron la pega en esta ocasión? Yo creo que en lo fundamental sí la hicieron, y naturalmente es un sistema complejo y perfectible naturalmente, pero después de muchas experiencias se llegó a este sistema en que intervienen los tres poderes. Y bueno, hay experiencias también en otras latitudes. Son temas delicados, son temas no fáciles, y bueno, hoy día justamente en el día del juez tocó que finalmente la ministra Lucic decidiera declinar su postulación. Pero es un sistema que funciona uno en que ni la Corte Suprema cuando hace la quina, ni el gobierno cuando elige a uno de esos miembros de esa quina, ni el Senado cuando hace las audiencias para estudiar ese nombre, detectan antecedentes básicos que finalmente se conocieron solamente por la prensa y no por la labor que hicieran los poderes del Estado al elegir a la persona más adecuada para un cargo. Bueno, eso tiene que ver en realidad con el grado de escrutinio y a lo mejor siempre hay aspectos que son difíciles de poder detectar o de saber, conocer. Hay muchas cosas que no son públicas. Pero en esta materia hay que tener cuidado porque el tema y que hay que cambiarlo naturalmente, hay obviamente para poder llegar al poder político, al Senado, desgraciadamente se dan a veces estas especies de operadores políticos, y ahí hay una responsabilidad también de los propios senadores. Entonces yo creo que hay que sacar muchas lecciones de esta experiencia, y creo, como decía, que el sistema es perfectible, y aquí creo que en lo fundamental, si bien hicieron su pega, pero siempre aparecen cosas y aparecen detalles que a lo mejor esos detalles pueden transformarse en definitiva en cosas más importantes. Pero no hay que olvidar de que aquí en lo fundamental se trata de una persona, de una ministra que lleva muchos años, muy respetada por sus fallos, y en consecuencia aparecía como una candidata perfectamente legítima para ocupar el cargo. Y con los antecedentes que se conocieron luego en el proceso hasta desembocar en la decisión de hoy, ¿usted sigue pensando que era el nombre más idóneo, más adecuado para el cargo? Bueno, yo no estoy en el Senado, de manera que solamente tengo y dispongo de los antecedentes que se han dado a conocer por la prensa. Yo creo que hay aspectos delicados que han salido a la luz pública, pero como digo, yo más que juzgar a una persona, me parece que lo importante es sacar lecciones, porque ciertamente ella no es la primera persona que ha utilizado algunos de estos mecanismos, y yo creo que eso es lo que me preocupa, y eso es de ahí creo yo que hay que tomar las lecciones para perfeccionar el sistema. Pero en general me parece que los tres poderes del Estado que estén involucrados me parece bien. Cuando usted dice no es la primera que usa este tipo de mecanismos, concretamente ¿a qué se refiere, señor Alessandri? Es que yo creo que el sistema hoy día, para una persona que viene de un poder que no es el poder político, yo me imagino y los senadores de alguna manera también reciben a mucha gente. Entonces yo creo que hay muchas personas que son, entre comillas, intermediarias, y que uno podría darles el nombre de operadores, pero este contacto, digamos, para poder llegar a los senadores y poder darse a conocer, no sé cómo lo habrán hecho otros ministros, porque me imagino que habrán tenido muchos de ellos que ir a visitar y conocer a los senadores, pero también me imagino que pueden haber casos de intermediarios o de terceras personas. Entonces, yo creo que esto hay que verlo desde los dos lados, tanto de las personas que reciben a estos intermediarios, como aquellos que quieren llegar a la Corte Suprema o a otros cargos y utilizan a terceras personas.
Algunos han criticado el rol que tienen organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo el Colegio de Abogados, o concretamente el poco rol que tienen en estas instancias. Dicen que en otros países, y se pone el ejemplo de Estados Unidos, las organizaciones gremiales de abogados son tremendamente influyentes en hacer el análisis de las personas que están propuestas para ese cargo y de si son o no las más idóneas. ¿Por qué el Colegio de Abogados, por ejemplo, no tiene un rol relevante en las discusiones que se producen, en las audiencias, en la discusión que hay en el Senado para elegir el mejor nombre? Es una idea que no hemos considerado porque tradicional e históricamente en Chile no ha sido ese el rol del Colegio de Abogados, por lo menos en la última parte en que además no hay una colegiatura obligatoria. Sí me parece importante que siempre haya un rol que juegue el Colegio de Abogados. Pero en definitiva, si uno mira en Estados Unidos, esta es una cuestión que se transforma en una discusión muy política. En Estados Unidos es mucho más valórico el tema, más que político, y esas han sido las discusiones que han ocurrido en Estados Unidos. Ahora, es cierto que hay algunos antecedentes de una persona que ha estado una trayectoria larga en el Poder Judicial. Sería conveniente y sería positivo, por ejemplo, pedirle la opinión al Colegio de Abogados. Ese es un tema que ha surgido recién y creo que nosotros, con el conocimiento de nuestros afiliados en la práctica profesional diaria, sí podríamos aportar algo y en ese sentido creo que hay, digamos, muchos abogados que están permanentemente litigando y tienen un contacto y un conocimiento de los distintos jueces de la República. Señor Alessandri, usted ha dicho varias veces en esta entrevista que el sistema de nominación para los jueces de la Suprema es perfectible. ¿Qué perfeccionamiento, qué cambio le haría en concreto usted a este sistema? En este momento nosotros no hemos estudiado esos cambios. Creo que se está haciendo un estudio interesante en el Ministerio de Justicia en este momento respecto en general del nombramiento de jueces. Porque tal como está hoy día el sistema, el poder ejecutivo tiene naturalmente la última palabra respecto al nombramiento de muchos jueces. En el caso de la Corte Suprema hay un sistema en que están los tres poderes, pero en general el nombramiento de jueces en Chile depende mucho del Poder Ejecutivo. Entonces, hay varias ideas, nosotros estamos colaborando, el Ministerio de Justicia nos ha pedido que colaboremos en estudiar medidas que en definitiva le va a restar poder y soberanía al Ministerio de Justicia, pero la idea es tener, ojalá, un consejo en que participen varias entidades para determinar sobre la base del mérito, principalmente, el nombre de los mejores jueces para su carrera, digamos, dentro del Poder Judicial. Arturo Alessandri, muchas gracias por habernos acompañado hoy en 360. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Nos vamos a la pausa y luego viene el debate, la conversación con nuestras ciudadanas y ciudadanos. Espérenos.